2, 3. ¿Qué tal, amigos? Aquí José y tengo a mi amigo Ignacio García Medina con nosotros en Liverpreneur. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí charlando contigo y con todos, bueno, que me escuchen todos nuestros oyentes. Qué bueno para quienes no conocen a Ignacio. Si hay algunas personas que no lo conocen, él pues hace muchas ponencias, lo entrevistan, bueno, está muy activo en todas estas divulgaciones y vamos a decir broadcasting de las ideas de la libertad. Y él pues tiene una de sus ventajas o superpoderes es que sabe de cuestiones del entretenimiento. Y para hacer la cosa corta, pues nada, sí darte las gracias por aceptarme la entrevista y vamos a comenzar de una vez. Muy bien. Cuéntame un poquito tu historia y a qué te dedicas actualmente, Ignacio. Bueno, yo soy profesor de gestión de empresas y bueno, llevo muchísimos años colaborando, digamos, de forma, eh, vamos a decirlo así, altruista, aunque a los randianos no les guste mucho esta, esta palabra. Pues con el mundo de las ideas de la libertad, ¿no? En la divulgación de las ideas, como decías antes. Y pues a lo tonto llevo ya pues prácticamente 20 o 20 y pico años involucrado en mayor o menor medida en esta cuestión. Wow. Y bueno, creo que es una forma, así, al menos no de conseguir algo, al menos de sí desahogarse, dado, dado el mundo en el que estamos viviendo y tener que soportar todas las cosas que tenemos que soportar, me refiero de injerencias del gobierno, todo tipo de imposiciones, todo tipo de dictadura del pensamiento que estamos viviendo. Algunos están viviendo en dictaduras, digamos, formales y demás. Bueno, pues al menos, aunque no sé si sirve de algo, pero al menos yo me desahogo. Me gusta. Me gusta, me alegra mucho y o sea, sinceramente me llama mucho la atención, manejas muchos conceptos, términos que veo que has ido afinando, muy enchapados propios y, bueno, todo lo que puedas aportar o decir de, uno de estos últimos hallazgos, que ya llegaremos a ese punto, te lo agradeceremos muchísimo. Por lo menos Ujú. a mí me has inspirado en varias ocasiones, gracias a ti conocí la película de la Isla de las Rosas, Ah, qué bonito, sí. eh y de hecho le dediqué un blog post y en mi familia lo ha visto y bueno, cada vez que puedo hablo de esa película y otras cosas más, otras más. No sé si tú recomendaste ver The Giver, el dador de Y recuerdos. también con Jeff Bridges, está muy bien también esa película. ¿Jeff Fan- Bridges es? O, sí, sí, es Jeff Bridges. Fantástica, eso fue eso es prácticamente una película profética prácticamente, o sea, Sí, sí, la verdad es que yo no me la esperaba y no me esperaba además una película tan, digamos, explícita en su defensa mm, de la libertad, porque generalmente pues estas ideas en el mundo del cine más bien son todo lo contrario, lo que nos encontramos. E incluso tiene un mensaje que va en contra de todo el progresismo actual y que, mm, digamos, les pueden salir sarpullidos, que es el mensaje antiaborto, que también esa mm, película lo tiene muy claro en el personaje que trabajaba en eso y se iba, digamos, le iba pasando factura, ¿no? El dedicarse a eso. Y realmente fue una película sorprendente. Lo que no me extraña es que no haya sido tan, digamos, popular ni aclamada, sino más bien hasta está ahí medio escondida, a pesar de contar con sí. un elenco fantástico y demás. Y bueno, es esa labor de rebuscar, de tener que rebuscar para encontrar estas películas que sean afines a las ideas de la libertad. Qué bueno. Y dices que llevas 20 años en esta tarea y tal. Y bueno, claro que nos encantaría escuchar pues un poco los altibajos, cómo empezó todo. Bueno, si tienes algunos momentos así memorables que tú digas, mira, estas etapas me han pasado, porque en mi caso yo tengo, no sé, como 7 años, 8 años interesado y ya unos 2 añitos produciendo algo y entregando algo, además de, es un proceso de formarse y enterarse de tanto y quitarse tanta tierra de los ojos y tal, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue tu acercamiento a las ideas de la libertad. Mira, realmente lo que me abrió los ojos a mí fue leer, pues hace eso, 20 y pico de años, 1984 de George Orwell. Ok, Esa novela me abrió los ojos porque yo vivía, digamos, bueno, me imagino que como todo el mundo, en el letargo de la socialdemocracia, vamos a decirlo así, ¿no? En ese letargo
Y esa novela fue bastante reveladora. Y gracias a eso empecé a interesarme en el mundo del liberalismo, empecé a escuchar en España en aquella época. eh, yo estaba estudiando en la universidad en ciencias empresariales y entonces había un programa de radio que se llamaba La Gaveta, no, perdón, sí, bueno, La Gaveta Económica vino después, en el que incluso participé, pero había un programa que se llamaba La Linterna de la Economía, que era presentado por Federico Jiménez Los Santos. Y ahí aparecía gente que me influyó mucho en las cosas que contaban, que uno de ellos es el profesor Carlos Rodríguez Brown, al que luego tuve también la suerte de conocer en persona y demás. Y bueno, ahí poco a poco pues fui interesándome por esto, fue un mundo que me fascinó porque sentía de alguna manera, un poco como el personaje del propio 1984, sentía que había ahí un montón de cosas de las que había sido desconectado, ¿no? A las que no se me había permitido de alguna manera llegar, porque lo que te llega generalmente es de todo lo contrario, y cuando descubrí pues ese filón, por así decirlo, pues no paré de devorar toda la información que pude. Luego entré en contacto con el Instituto Juan de Mariana, con el que sigo colaborando, que realmente es como llegar a la Casa de la Libertad. Para muchos, Wow. este tipo de instituciones pues son fundamentales, ¿no? Antes de empezar la entrevista hablábamos del Mises Institute, que es otra de estas instituciones de las que uno pues puede encontrar material maravilloso. eh, la UFM, bueno, tantísimos think tanks y organizaciones que de alguna manera te permiten ordenar un poco la información, ¿verdad? Es decir, tienes al principio tantísima información que esto de alguna manera te lo va ordenando y te va suministrando con todo esto. Y bueno, así poco a poco pasé de estar en un papel pasivo o receptivo a involucrarme ya en un papel más activo, dando charlas en el Juan de Mariana, a través de la Universidad de Verano, escribiendo, participando en la radio, etcétera, etcétera. Abrí mi propio canal, que es Palomitas Libres, aprovecho para hacer la publicidad, y he terminado recalando en el American, que es un periódico, bueno, una página web, ¿no? Pero bueno, es un medio de comunicación estadounidense que se enfoca sobre todo en los latinos en Estados Unidos, ¿no? En los hispanos en Estados Unidos, y al ser bilingüe, pues intentamos hacer llegar, pues eso también, las ideas de la libertad a ese sector que de alguna manera estaba pues un poco huérfano, ¿no? En ese sentido de información. Y bueno, como ya se habrá podido deducir por lo que hemos hablado antes de The Giver y demás, pues vi que había también una posibilidad muy buena para mí, dado que siempre he sido muy cinéfilo, siempre me ha gustado muchísimo el cine y demás. Vi que había la posibilidad de divulgar las ideas de la libertad a través del entretenimiento, de la cultura popular, del cine y demás, cosa que hasta ese momento no había visto hacer a nadie, o por lo menos no de forma sistemática. Ujú. Y bueno, pues desde entonces eso, voy buscando mensajes liberales o relacionados con el mundo de la libertad en las películas, pero también, y por desgracia son los que más encuentro, los mensajes antiliberales y antilibertad que de alguna manera nos meten con cuchara a través de la cultura popular, y que es un bombardeo constante y que de alguna manera pues eso condiciona a la gente a pensar en términos, digamos, colectivistas o socialistas o antiliberales. Y bueno, esa ha sido mi preocupación, digamos, durante los últimos años, el un poco revelar esa manipulación que creo que se está haciendo, y de vez en cuando poder encontrar algunas gemas ocultas de mensajes, sí, esta vez sí, a favor de la libertad en ese mundo del entretenimiento. Qué interesante. Y, wow, mucha información. Y, ¿has tenido que, en este proceso de, vamos a decir, de transformación, esa palabra me gusta porque también en gerencia lo emplean mucho, uno se va transformando a través de que se va ejercitando en ciertas destrezas y habilidades? Eh, en este proceso sí, de avance que has tenido, ¿cuáles han sido para ti particularmente, no sé, una o 2 ideas así que fueron más difíciles de, no sé, de superar
o de sustituir o de ampliar entre el antes y el después, si es que ha habido una. Sí, bueno, realmente, por lo menos no sé si es si solo me ha pasado a mí, me imagino que no, pero una vez, de alguna manera, una vez cambias el chip, una vez mm, ves los hilos que te controlan, por así decirlo, Ujú, el más difícil de cortar, digamos, es el primero, pero ya los demás ya van cayendo solos, ¿me explico? Es decir, es un mm, proceso, es casi una epifanía cuando uno empieza mm, a poner el concepto de libertad, de principio de no agresión, de intercambio voluntario, de negociación, de este tipo de conceptos, ¿verdad? Cuando uno ya, digamos, lo pone en el centro ujú, y evita o descarta o incluso destierra sentimientos como la envidia, mm, el victimismo y este tipo de sentimientos tan explotados por la izquierda, vamos a decirlo así. Una vez haces ese cambio, ya todo lo demás, digamos, viene en cadena, ¿no? O viene de golpe. Y qué quizás interesante. ese es el primer paso, ¿no? El no dejar que esos sentimientos tan humanos, tan fuertes y tan explotados por, por esa ideología, pues de alguna manera te corrompan, ¿no? Es decir, si uno está pensando siempre en términos eso, de envidia, de victimismo, de rencor histórico, ¿no? Como Sí. que utilizan, siempre que sea otro el que se encargue de tus problemas, ¿no? De que sea el Estado, que siempre pensar, no, el gobierno debería hacer tal cosa, Mm, o esto tendría que cambiar. No, es ponerte tú como individuo en el centro, tomar las riendas de tu vida y decir, esto que está en mi mano voy a cambiar, esto que puedo yo de alguna manera mejorar, voy a mejorarlo. Esto lo puedo negociar, lo puedo sacar adelante sin la necesidad de un tercero, llámese gobierno, llámese político de turno, llámese quien sea, que me defienda. ¿Me explico? Es decir, es ponerse a uno en el centro y de ahí, pues, digamos, ser coherente en esos principios, en esos valores, y ya luego lo demás te viene por añadidura, digamos. y veo que también mencionaste que, claro, y muchos somos testigos de eso. Por supuesto, hay como la palabra intoxicación me gusta mucho también Mm, porque es precisamente eso lo que veo. Estamos como intoxicados de esta cuestión progre y, bueno, de izquierda, de Estado, de ujú. gobierno, de todopoderoso gubernamental. Y también veo que he notado en algunas películas esa cosa. Claro, luego de haberte conocido y empezar a integrar un poco tus conceptos para yo decodificar un poco lo que veo, em, veo también que hay como que, no sé si la palabra es tímidamente, algunas personas empiezan a poner cositas de libertad en las películas o hay ciertas producciones que te quieren llevar por ahí. Eh, ¿Qué has encontrado tú? O sea, o ¿por qué o qué explicación pudieras darle a que a este binomio? ¿Cómo es posible que si tanta gente poderosa tiene, pues, todos los medios a su disposición para, seguir intoxicando y otros se atreven a hacer cosas diferentes? ¿Qué pudieras decir al respecto? Sí, yo sinceramente creo que es coordinado, es decir, esto no es fruto de la casualidad. Mm, Em, de hecho, los propios comunistas hablaban, y lo está documentado, es decir, lo decían abiertamente del marxismo cultural, es decir, ellos decían, hay que infiltrarse en el mundo de las ideas para que nuestras ideas sean las que dominen el mundo. Hay que mm, infiltrarse coordinadamente en todos los puestos de influencia de la sociedad para que nuestras ideas vayan plagando las mentes de la gente y no nos haga falta, digamos, de alguna manera convencerlos para votar o ni siquiera hacer una revolución, sino que como solo son esas ideas las que pueblan las cabezas de la gente, pues el que gobiernen este tipo de partidos con este tipo de propuestas vendría simplemente porque es inevitable, es decir, no hay otras ideas en la gente. Entonces, sí que veo que hay algo coordinado. Lo que pasa es que luego ya
esa coordinación tampoco es muy necesaria. Es decir, no hay que ponerse conspiranoicos en el sentido Sí. de decir, esto está totalmente, todo el mundo está metido en esto, sino que simplemente es una cuestión de inercia. Yo siempre pongo el ejemplo de los Reyes Magos o Santa Claus, ¿no? O cualquiera de Ujú, estas figuras. Si lo analizas bien, eh, esto es una conspiración mundial de la ujú, gente adulta ujú. hacia los niños menores de, no sé, 10 años, calculo, 9 o 10 años, no sé, que viven en una completa mentira. Yo no digo que esté bien, que esté mal, la ilusión, yo no entro ahí, Claro, pero sí, sí. efectivamente hay una completa mentira y no es que la gente esté coordinada, en plan, la gente se reúne para planificar esto, sino que de forma un poco espontánea, simplemente esta tradición está ahí y la gente pues la auto perpetúa, ¿no? Me explico, es decir, y sin embargo mantienen a todos los niños en la mentira. Y aunque los padres en cuestión eh, no hagan eso con sus hijos, siempre tendrán cuidado de que su hijo no sea el que revela esto, porque uno de Sí, alguna manera, digo yo que como padre nunca quiere que su hijo sea el último en enterarse de que los reyes o de que Papá Noel son los padres, porque eso claro, daría mucho que pensar sobre tu hijo, pero claro. tampoco ninguno quiere que su hijo sea el primero que se entera y que le fastidie a todos los demás, ¿no? A todos los demás la sorpresa y la ilusión. Entonces, un poco pasa con esto, ¿no? Vivimos en una situación en la que la izquierda, digamos, tiene la superioridad moral. Y Mm, entonces la gente se cree que para ser buena persona tienes que ser de izquierda, vamos a decirlo así, mm, ¿no? O que solo la gente de izquierdas o con esas ideas es de buena persona. Y entonces si te sales de ese discurso, eh, pues vas a ser de alguna manera señalado, apartado y demás. Y efectivamente eso pasa porque tú, por ejemplo, en Hollywood, que bueno, ellos son todos ahí, tú te los puedes ver en las galas y demás, pues son todos la élite allí, pero los tipos lo que están es quejándose de sus problemas y tratando de solucionar el mundo, ¿no? Son como excelentes personas allí todos, ¿no? Aunque luego ujú. sepamos la verdad de tal, pero van allí, recogen su premio y empiezan a decir que hay que ver, que todo tiene que cambiar, que todo está muy mal, que hay que ayudar a todo el mundo y tal. Bueno, cuando ellos en verdad están en una disposición, en una perfecta disposición de ayudar a todo el mundo, ¿no? Sin embargo, no, tenemos que ser los demás los que cambiemos, ¿no? El mundo es el que tiene que cambiar, no, no, Comprendo. entonces, bueno, se genera esta situación en la que de alguna manera te ves arrastrado a comportarte de esa manera, a seguir ese relato para, por un lado, porque tú crees que eso es lo que significa ser buena persona y por otro, porque el salirte de ahí tiene las consecuencias sociales, profesionales y demás de hacerlo y te ves de alguna manera eso apartado, empiezan a mirarte raro, empiezan a no llamarte para hacer películas, en el caso de Hollywood, o en el trabajo te miran así o te miran asano. Entonces, mm, creo que ese es lo que fundamenta esto. Luego hay otras herramientas que se utilizan o que utilizan para mantener esto así, y yo creo que la más evidente en los últimos años es la de la cultura de la cancelación, ¿no? Es decir, la Mm, cancelación por parte de los que llamamos ahora woke mm, tiene una característica y es que, primero es que no perdona. mm. Es decir, por un tuit de hace 10 años estás ya sentenciado para toda la vida. No hay redención posible, aunque luego hayas pedido perdón, aunque luego vuelvas a pedir perdón. Ese tuit Qué de hace fuerte. 10 años te convierte en lo que sea para la eternidad. Mm, ¿Y eso lo hacen para qué? Para que los que empiezan ahora, digamos, se cuiden muy mucho de hacer ese tipo de tweets. Es mm, más, la única manera que tienes de garantizar tu subsistencia, digamos que no seas cancelado, es ser de ellos, es decir, que te consideren uno de ellos. mm. Por lo tanto, porque si te fijas, te pueden cancelar por un tuit de hace 10 años, pero si tú eres progre y eres de tal, puedes hacer lo que te dé la gana, que no, que van a buscarte justificaciones, Estás no, bueno, no se disculpado, estás puede disculpado. estás disculpado. Entonces, con lo que consiguen con eso es una adherencia total. Es decir, ya no solo te vale ya no solo te vale no pronunciarte o mantenerte al margen de estas cuestiones, no, Mm, sino que tienes que adherirte a su mensaje de forma incondicional para así estar protegido y estar a salvo de esa posible, de esa amenaza de cancelación que es como una espada de Damocles
que tienes ahí. Y bueno, y eso al final es un corsé ideológico tremendo, pero que es efectivo porque, bueno, creo que solo hay que observar lo que pasa en Hollywood cuando te sales un poco del caminito y verás que tiene consecuencias, digamos, nefastas y esa persona ya no vuelve a recuperar nunca su fama o le cuesta muchísimo volver a estar ahí en lo alto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esas herramientas, y supongo que, bueno, muchas más, ¿no? Pero bueno, así abuela pluma, creo que con eso es con lo que mantienen que este mensaje se perpetúe de esa manera siempre. Me suena súper bien y qué interesante, me ha encantado el análisis porque por lo menos eso de la cultura woke y la cultura de la cancelación no es muy sonado o no es tan tema de conversación, pero sí se vive fuertemente en otro lado y tú en otros lados, como allá en España, como me acabas de mencionar. Y aquí tú dijiste una frase que era eh, como una especie de resentimiento histórico, y eso sí se vive mucho aquí en Estados Unidos. Sí. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, sí, con el tema de racial y eso, la ley está impregnada de algo de eso, y bueno, sí, muy interesante. Ahora, yo no quiero irme a la siguiente pregunta, sin antes sí, pedirte que menciones cómo ha sido útil para ti, útil de utilidad, porque la gente dice, bueno, esto de las ideas, esta gente sí, muy intelectual, le gusta hablar mucho, pero yo soy una persona más de la práctica y tal. Entonces, ¿qué le pudieras decir a las personas, a estas personas, que la utilidad que puede tener acercarse a las ideas de la libertad? Bueno, cada uno evidentemente le buscará la manera, pero yo creo que, como te decía antes, una vez cambias esos conceptos o esas ideas, te sales un poco del camino que estas ideas marcan de forma prefijada para tu vida. Entonces, por ejemplo, la educación pública, bueno, la educación en general, porque la privada también es pública en el sentido de que está controlada, ¿no? por el Ministerio de Educación de turno siempre. Pero bueno, la educación pública, por, por acotar un poquito más, está solo pensada para, para generar, eh, para generar nuevos profesores universitarios. Es decir, sí, sí, o para generar funcionarios, es decir, los más exitosos dentro del sistema de baremación, ¿no? de la educación pública, terminan, pues, no sé, jueces, abogados del Estado, funcionarios de alto rango. Los intermedios son profesores universitarios, funcionarios así y tal, y los que se quedan fuera, eh, pues se quedan como trabajadores, digamos, trabajadores, vamos a decirlo así, con un alto sesgo sindicalista. Esa es la formación que te da la enseñanza pública, vamos a decirlo así. Wow. Entonces, todo lo que es emprender, todo lo que es ser profesional freelance, todo lo que es alternativo a eso, te lo tienes que buscar por tu cuenta. Es decir, la educación pública no te prepara para eso. Al contrario, de hecho, te prepara para que de alguna manera aborrezcas eso o pienses que eso está mal. Y vuelvo a lo de la cultura popular. Fíjate, es en todas partes, en las películas y demás. ¿Quién es el malo? Siempre. El empresario, el rico. No hay una figura de... tú no verás el malo de James Bond siempre es multimillonario. Me explico, es decir, ya te predisponen para que eso, es decir, tú dices, soy empresario, ahora está bien porque la palabra emprendedor, eso es una batalla cultural. Hemos tenido que inventar la palabra emprendedor para que, por vergüenza de decir empresario, porque tú dices, claro, tú dices, soy emprendedora y te imaginan ahí emprendiendo algo social, ¿no? Así siempre tal, ahí haciendo mapas mentales ¿no? Y perfiles de cliente y tal y cual. Pero si dices soy empresario, la gente te mira así como diciendo, no, pero tengo razón, no tengo razón. ¿Qué hace? Me encanta, me encanta, me encanta. Es más, si te fijas también ahora en las películas y tal, los que son buenos empresarios, los que hacen cosas empresarialmente con sentido, son narcos y Sí, cosas así. Es decir,
son lo peor ahí, quiero decir, son buenos empresarios, pero son asesinos, narcos, demás, pero no. Y los que son ricos son buenos y solo si son ricos que se arrepienten de ser ricos o que intentan compensar el ser ricos. Fíjate en las novelas, ¿no? Tan venezolanas. De hecho, Chávez, que era muy inteligente, una de las cosas que primero, digamos, intervino, en las que metió la zarpa, fue en las novelas. Mm. Y decir, la novela lo que tiene que mostrar es, siempre es una suegra o un suegro rico y malísimo, el villano total, la suegra en particular siempre. Que quiere lo La, mejor para su hija, pero es malísimo el tipo. Sí, o al revés, si tiene el hijo, la chica es la protagonista, es pobre y demás, y entonces el hijo, que es el hijo de ricos, es rico, es inaccesible y tal, pero es bueno, está comprometido socialmente, es de izquierda, digamos, ¿no? Y entonces, y no le importan las clases sociales y esas cosas, y entonces, pero fíjate lo civilino que es el mensaje que te dan, y es el mensaje, aparte de que todos los ricos son malos y demás, y de que solo se puede uno hacer rico haciendo cosas malas, es la otra única forma de hacerte rico no es trabajando, emprendiendo, Mm, esforzándote, no es accediendo ahí, por ejemplo, en este caso, por casamiento, digamos, ¿no? mm. Pero nunca te dan el mensaje de que se puede uno hacer rico eso, trabajando, teniendo buenas ideas, esforzándose, buscando satisfacer a la demanda, entendiendo al público. No, no. Siempre es o te toca la lotería o te casas con un millonario o una millonaria o consigues que alguien, un millonario te ayude. Me explico, es decir, Sí, nunca es digamos, esfuerzo propio. Y eso te va minando. Es decir, si tú sí. constantemente estás viendo eso una vez tras otra, aunque tú no tengas esa idea o el mundo te esté diciendo algo diferente, eso te va minando y te terminas pensando que esa es la realidad, digamos, o que solo así Mm. funciona la realidad, cuando no es así. Qué espectacular. Que me lo he disfrutado muchísimo, pero de verdad, Ignacio, tienes una habilidad tremenda para, no sé, para sacarle todos los conceptos porque échale, me cuesta seguirte, cerquita me cuesta seguirte porque veo que tienes muy, muy dominado este tema y wow, te felicito. Y bueno, ¿cómo pude, hemos mencionado un par de cositas antes, pero cómo podemos aprender para personas así que estamos nuevas en esto y queremos darle un giro o una perspectiva quizá más amplia a lo que consumimos, ¿no? Yo no veo televisión, a mí mis amigos no me quieren, algunos no me quieren porque no veo televisión, no tengo televisor, pues, este, pero de vez en cuando me gusta ver una película y antier, estábamos viendo una película en Netflix, quisimos ver una cosa de fantasía, em, dije, bueno, voy a agarrar una de estas que se llamaba El Troll, que era una montaña, una cosa de un Ah, sí. muñeco de piedra que tal, se asomaba y tal. Y siempre tienen que llegar los militares a resolver el Sí, problema mundial, pero es que es una claro. cosa que estaba tratando de prepararme, de tener un tema así como para ti. Y yo decía, bueno, voy a comentarle que vi esto y es que se ve clarito, siempre. Y lo mismo con estos superhéroes de Marvel, acaban con todos los edificios, destruyen toda la casa, rompen todo. Nunca se ve qué pasó después de que rompieron la ciudad, empezaron a construir o se quedó eso así para siempre, ¿no? Eso se quedó así. Este, ¿cómo podemos identificar estas cosas, Ignacio? ¿Qué nos enseñarías? Yo no tengo una manera, digamos, sistemática de hacerla, pero sí que pasa que una vez, digamos, te pones a ver las películas con esas gafas, digamos, ¿no? Con Ujú, bajo ese filtro, bajo esa lente, te empiezas a dar cuenta de las cosas. ujú. Si uno, si uno ve la película simplemente para entretenerse y demás, pues nada. Lo que pasa es que te afecta, te puede afectar de forma subliminal. Entonces es bueno, de alguna manera, ponerse este filtro para ver qué es en realidad lo que te están queriendo contar, ¿no? ¿Qué es lo Transmitir, que, sí. exacto, qué es lo que en realidad te están intentando plantar? Yo llego a un momento en que ya no disfruto de las películas porque ya estoy viéndolas y Claro. me doy cuenta al segundo, digo, mira, aquí, pum, aquí este mensaje, aquí este otro, ¿no? Es decir, te lo van metiendo con calzador. Mira, por ejemplo, ya que mencionabas Netflix y tal, en estas semanas ha estado muy de moda miércoles, que ahí en Latinoamérica le dicen Merlina, si no me equivoco, ¿no? Ok. Merlina Adams, miércoles Adams. Y bueno, la serie está muy bien, está simpática, está entretenida, está todo bien, pero te pones a mirar y, y te das cuenta de los mensajitos subliminales, ¿no? Es decir, hay
una de las compañeras de ella, que es una mujer lobo, que no quiere ser mujer lobo, y entonces la madre, que sí quiere que sea mujer lobo, la lleva a la apunta a unas terapias de conversión para hombres lobo y tal, ¿no? Como ahí atacándole a la cuestión esta, ¿no? De la ideología de género y demás y tal. Eh, Luego está miércoles, que va de alternativa, va de contracultural, va de contracorriente. De hecho, los que son de fuera de la academia de bichos raros donde ella, digamos, estudia, se les llama normis, Ujú, como normativos. Sin embargo, al personaje van y lo hacen feminista. Cuando, si te pones a analizarlo, si una persona en la vida real como Miércoles Adams, me refiero con esa personalidad así tan contracultural, tan contracorriente, tan en contra de lo establecido, lo lógico es que fuera antifeminista. Es decir, eso es lo que claro, encajaría con el personaje, porque hoy en día ser feminista, que una chica sea feminista, es lo más lo más normal, común. aburrido y lo más fácil, digamos, del mundo, ¿no? Lo más predeterminado que existe, ¿no? Entonces, claro, te vas dando cuenta de ese tipo de cosas y ya no disfrutas las cosas igual. De hecho, me pasó que, para que tú veas, ¿no? Lo que supone esto, Sí. cuando al principio de estar con mi pareja, yo pues me oía hablar de estas cosas y tal y me miraba como en plan, este tío está loco, ¿no? Este tío ve fantasmas en todos lados, ¿no? Es decir, este hombre ve cosas donde no las hay, me imagino yo, ¿no? Que diría, bueno, no me lo imagino, me lo decía también. Sin embargo, pues oye, mira, poco a poco, dicen que uno no es profeta en su tierra, ¿no? Pero bueno, yo poco a poco la he ido convenciendo de que es así, de que, como yo digo, ¿no? Y el otro día yo andaba por la casa dando vueltas y precisamente ella estaba viendo esta serie de miércoles, ¿no? De Merlina. Y yo andaba por la casa y cuando pasaba por delante del televisor oía que ella decía, no sé qué, soy una mujer empoderada y feminista, no sé qué, algún mensaje así. Y entonces yo la miraba a ella me miraba a mí, y así como diciendo, es verdad, tal. Luego seguía haciendo cosas, luego pasaba y oía esto, no, porque tal, yo qué sé, las terapias de conversión, y ella me miraba, yo la miraba como diciendo, yo no le decía nada, pero ella sabía, como diciendo, es verdad, tienes razón, que esto es por todos lados, es decir, esto es constante aquí, nos están bombardeando con esto de forma constante, y ahora sí lo veo, es decir, ahora que tú me has puesto en alerta, digamos, sí lo veo. Antes, pues, no parabas a reparar en eso, ni te dabas cuenta, se te va infiltrando así, no te das cuenta. Qué interesante, muy bueno, muy bueno. Esto del entretenimiento también he llegado a ver que como que no solo las películas, sino también obras de teatro, libros, Oh, hay otras fuentes y tal que yo creo que también ya lo hablaremos un poquito más adelante, pero suponen una oportunidad también, pienso yo, mm, teniendo un equipo de personas o uno puede ver la oportunidad y se pueden inventar cosas nuevas. Pero antes quiero preguntarte, ¿cuáles han sido tus últimos hallazgos de todo lo que hemos hablado, ¿no? De ujú, tal, si hay algo que añadir, que hayas encontrado algo así interesante, tanto para bien en el sentido de nutrirnos ujú. o sí, porque también cuesta nutrirnos. Pues claro, si no me quiero intoxicar más, o sea, quiero que empezara un detox de entretenimiento en mi vida, como también, bueno, tú cosas que te hayan sorprendido o lo que sea, ¿qué nos dices? Sí, mira, últimamente he de reconocer que me contento con poco. Me refiero, es tal el bombardeo y tal, que ya con que una película no sea descaradamente woke o caricaturescamente progre, pues ya me parece suficiente, ¿no? Es decir, ya con eso, o sea, lo cual es triste porque ya uno pues se conforma con, no voy a hacer la referencia del Casio y el Rolex, pero bueno, uno Okey. se conforma con cualquier cosa. Pero sí que es verdad que uno encuentra de vez en cuando cositas que se nota que de alguna manera intentan contrarrestar esto. Es Ujú, decir, no solo no incluirlo, no solo caer en ese discurso, sino de alguna manera rebatirlo o enfrentarlo. El último hallazgo así que me sorprendió para bien es una de las películas que estuvo nominada a Mejor Película en los Golden Globes y que se terminó llevando solo el Golden Globe de Mejor Actriz a Kate Blanchett, que es
Tar, se llama así Tar, con tilde en la A, okey. que trata sobre una directora de orquesta de música clásica, ¿no? Muy aclamada, es un personaje de ficción, que, digamos, la película es como una... perdón, perdón que Salud. estornude, voy a... Gracias. La película es como un descenso a los infiernos de esta mujer, ¿no? Se va, digamos, volviendo loca poco a poco, así, va sucumbiendo a la presión que hay todo a su alrededor porque se ve envuelta, digamos, en un proceso de cancelación, ¿no? Mm, Es como un Me Too, pero a la inversa en el sentido de que es sobre una mujer lesbiana ujú, que supuestamente abusa de su posición de poder para, pues, acosar y hacer de menos a subordinadas, vamos a decirlo así, ¿no? ujú, Y además, pues también al principio de la película, ella está dando como una clase a unos estudiantes y de hecho uno de ellos que dice, bueno, yo como le habla sobre Bach, ¿no? Sobre Johann Sebastian Bach y dice él, no, yo prefiero no tocar a Bach porque como persona racializada y pansexual o no sé qué, no puedo tocar música de un hombre blanco misógino y homófobo y no sé qué, ¿no? Y guau, entonces la tía se pone, pero se lo dice así, pero en plan, pero que te estás perdiendo un montón de cosas por esa moda estúpida, ¿no? Por claro, ese concepto estúpido y tal de no separar al artista al arte del artista, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces luego, más adelante en la película, un vídeo descontextualizado con cortes de esa charla que ella le da a este chico, dejándolo un poco en ridículo por su forma de pensar, también lo utilizan en su contra, tal, bueno. Y entonces ella, eso, es un descenso a los infiernos de esta persona. Y me resultó realmente sorprendente. claro. Y además lo gracioso es que ha confundido por completo a la crítica y a los progres, porque yo Guau, creo que esto no es casual, el director, y que es el guionista también, hace eso mismo, pero, es decir, cuenta esa historia, pero poniendo de protagonista a una mujer lesbiana. Cuando claro. lo normal, Ujú, lo lógico, no me refiero, lo lógico dentro de su lógica hubiera sido poner a un sí, señor ahí, ¿me explico? A un claro. señor heterosexual cisgénero. Entonces, claro, se quedan ahí como en plan, no, por un lado está, está, pero claro, si la criticamos por esto, me explico, no, los deja un poco Claro, descolocados. Y a mí claro. me parece estupenda la película por eso, porque consigue buscar el camino para meterse en esa boca del lobo, por así decirlo, Ujú. y denunciarlo de forma pues bastante acertada Y de sí, todo esto. con mucha Entonces, claridad. sí, esa fue una de las sorpresas y les recomiendo. Es verdad que es una película rara, así, un poco de autor y tal, ¿no? Es una Sí, película así como muy medio así pomposa o un poco intelectualoide, vamos a llamarlo así, o tiene esas ínfulas, pero por esa parte está estupendamente bien y eso me encantó. Y me pasó parecido también con otra serie que les recomiendo, que se llama White Lotus. White okey. Lotus, que está en HBO, si no recuerdo mal, y que también se acaba de llevar el Golden Globe a mejor serie de comedia. Y es una comedia satírica, bastante oscura, con humor un poco negro y incluso llega hasta macabro y escatológico en algunas ocasiones, que trata sobre, sí, que bueno, el nombre de la serie es por una cadena de hoteles de lujo, van dos temporadas, cada temporada, la primera temporada es uno de estos hoteles en Hawái, la segunda es uno de estos hoteles en Italia, y lo que trata es, bueno, es una historia coral sobre todos digamos, los turistas que están allí, que son gente pues millonaria, de la élite y tal, pues algunos van solos, otros van con pareja, otros van con sus hijos, con la familia o lo que sea, o amigos y tal. Y lo que hacen es una crítica muy ácida de esto. Y vuelve a Ujú, pasar lo de antes. Es decir, vuelve a pasar lo de antes y me refiero a contar, es decir, a los progres les encanta porque es la típica crítica y burla a los ricos y a los millonarios, pero es que los ricos y los millonarios, y se puede observar ahora en la actualidad también, la élite ahora son progres, ellos también.
Entonces lo que está haciendo es burlarse de ellos, pero de una manera descarada, ¿no? Por ejemplo, las hijas de unos millonarios y tal son totalmente eh, comprometidas con todo, son, no quieren ofender a nadie, son súper woke y tal, pero luego son unas vagas ahí tremendas, unas vividoras, unas arpías ahí tremendas, tal, no sé qué. Luego en otro tal, también el hijo de uno de, el padre lo ha educado así también, como es productor de Hollywood y es todo así, pero el tipo es, en plan, no quiero hacer mucho spoiler, pero se, el chico es un poco simp y Ok, se lía con una mujer de estas de la vida, ¿no? De estas que fuman y te tratan de tú y estas cosas así. Y ok. claro, el padre ve lo que está pasando, que esta le está intentando como sacar el dinero y está intentando tal, y el chico se pone, no, pero es que esto, tú tienes una visión muy heteropatriarcal de esto y ella es víctima de una sociedad machista y no sé cuánto y tal y le pide $50.000 y se los da, no sé qué. Bueno, es muy divertido cómo se ríen de ellos y lo hacen de forma magistral por eso, porque lo mismo que antes, les vuelven como en plan, bueno, se están riendo de los ricos y tal, pero es que no se dan cuenta que los ricos son ellos, ¿no? Es un poco lo que pasa con los políticos. Yo no sé si te has dado cuenta que últimamente siempre, bueno, todos los políticos dicen, le vamos a subir impuestos a los ricos. Siempre dicen eso. Sí. Pero nunca se incluyen, siempre hablan en tercera persona. Y Cuando tú en lo ves. realidad, claro, cuando en realidad son los que están ahí en esa élite, ¿no? Habrá de los que han llegado ahí por el poder del mercado, habrá, pero los que han llegado a través de la política a la riqueza o por influencia política, probablemente sean la mayoría hoy en día, ¿no? Sea hegemónico esa cuestión. Y sin embargo siempre hablan como que los ricos son otros, nunca se incluyen, ¿no? Bueno, pues un poco les pasa como eso en esta serie, ¿no? Es decir, sí, se están riendo de los ricos, pero no se está, un progre dice, se está riendo de los ricos, pero lo que no se está dando cuenta es que se está riendo de él por progre, ¿me explico? Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno, Ignacio. Entonces, tenemos Tar y White Lotus Sí, como reciente, sí. y para personas un poco así de edad un poco mayor que quieran redescubrir o reinterpretar grandes clásicos, veo que tiene figuritas de grandes clásicos. Por ahí veo bueno, todo Star Wars, veo Batman y tal. ¿Qué nos puedes recomendar de los clásicos? Porque me he dado cuenta desde que le escuché a Ancho Bastos hablar que le encantaba El Hobbit. Ujú, He visto el Hobbit de manera diferente, siempre lo vi con una perspectiva filosófica, teológica, pero ahora desde perspectiva anárquica la veo también. ujú. Entonces, ¿cómo podemos redescubrir ciertos clásicos? ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, ahora es decir, hay muchísimo en los clásicos, hay muchísimas cosas, depende de lo atrás que nos vayamos en el tiempo. Sí, claro. Pero mira, una, por ejemplo, de así antiquísimas, me viene a la cabeza El Manantial con Gary Cooper, que es Ujú, basada en la novela de Ayn Rand y que la versión ok, cinematográfica está muy, muy bien. Y es una oda al individualismo, a la libertad creativa, en contra del colectivismo digamos, de la turba, ¿no? De cuando la masa va a por alguien a saquear a esa persona y tal. Esta está muy bien, esta del manantial de Gary Cooper está muy bien. muy bien. Una similar, además que yo creo que está muy influenciada por esta anterior, esta es de los 80, es de Francis Ford Coppola, es de las menos conocidas de él, ¿no? En comparación con El Padrino o Apocalipsis Ujú, Now o cualquiera de estas, es Tucker, con Jeff Bridges también, el de The Giver, ok, que es la, bueno, historia real, bueno, ficcionalizada, me imagino, de un empresario de automóviles real en los años 50 que tuvo que luchar contra el gobierno y contra las tres compañías oligopolísticas representantes de ese capitalismo de amiguetes, ¿no? El que se suele mm, llamar, o el crony capitalism en contubernio con el gobierno, y el tipo, bueno, pues tuvo que luchar ahí, salir adelante frente a eso. bien, Mm, Otro clásico antiquísimo, muy poco conocido, pero que recomiendo es una de Sir Alec Guinness, conocido por ser Obi-Wan de mayor en la trilogía original, que se llama El hombre del traje blanco. El hombre del traje blanco
Es una comedia de los estudios Ealing míticos de Inglaterra, de un tipo que trabaja él es como químico, es como un inventor y tal, y trabaja para empresas de textiles y descubre o inventa una tela que no se mancha nunca, que no hay que lavar y que es casi indestructible, que no hace falta, que es muy duradera. Suena Y entonces finísimo. está muy bien porque se ven las diferentes reacciones por parte de la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, los trabajadores de la fábrica van contra él porque dice que eso les va a quitar el trabajo, ¿no? Es esta actitud neoludita de toda innovación nos va a quitar el trabajo y tal, ¿no? Sí, Luego los empresarios acomodados van en contra del empresario que, digamos, le está financiando o para el que hace el descubrimiento, porque dice que, claro, que eso les va a hundir porque no van a poder competir contra eso y tal. claro, Y total. solo hay una persona que es como la novia, bueno, el interés amoroso, que, que le dice, vas a sacar a millones de la gente de la pobreza, es decir, tu producto va a aportar un montón de valor a la gente que ha tenido que luchar contra la mugre y la suciedad, tal, Total. ahora va a tener tal y va a poder, por muy poco dinero, todo el dinero que ahorre en eso lo va a poder invertir en otras cosas, en otros gastos, en cumplir sus sueños, no sé qué, y esa es la visión, digamos, más positiva, ¿no? De tal, y está bien que decir que eso en una película de hoy solo se centrarían probablemente en la parte neoludita y tal, y hasta le darían la razón como en plan, ah, este tío, estos inventos no. Entonces, ese tipo de mensajes ya hoy en día no se ven, o es Mm, muy difícil verlos. Siempre te lo van a pintar como un explotador o un tipo que se vuelve malo por esto, o que la fama lo corrompe, o que el dinero lo corrompe. Nunca te van a poner esa visión positiva de la emprendeduría, de la innovación y demás. Es muy difícil que así sea. Y mira, no es un clásico, pero debería serlo, en el sentido de que quizás esto debería de encuadrarse más en la pregunta anterior, en qué me ha sorprendido últimamente, pero no lo puedo ujú, dejar pasar. Antes mencionabas sí. a Batman, que lo tengo ahí de fondo. Yo creo que una de las cosas más importantes que hemos podido presenciar en los últimos años es la Justice League de Zack Snyder. El hecho de que hayan sacado una segunda versión de la misma película. No sé si sabes lo que hay detrás de esta producción. Zack Snyder era el director de Superman, Batman contra Superman y demás, y empezó a hacer Justice League. Pero en Warner estaban muy preocupados porque veían que Marvel estaba pues arrasando y que ellos no podían competir con esta visión diferente que estaba dando Zack Snyder, que era como una visión más seria, más sombría de los superhéroes, mientras que Marvel era como así más progre, más divertida y demás, y con eso estaba triunfando. Y entonces, a mitad de la película, a mitad de la película contratan a uno de los directores estrella de Marvel, que es Joss Whedon, el de Vengadores, para que ayude a Zack Snyder a mejorar esto, ¿no? Claramente es una ofensa para el director, ¿no? Que le están diciendo, no, Claro. mira, te vamos a traer este tal, pero bueno, aún así él siguió un tiempo y ya luego por diferencias creativas y coincidió que, bueno, se suicidó su hija y demás, y entonces él se salió de la película y Joss Whedon cambió muchísimas cosas y estrenaron la película de Justice League, creo que fue en el 2016, y fue un desastre, es horrible y no tuvo, es decir, fue muy criticada por los fans y no tuvo la taquilla que se esperaba y demás. Fue un fiasco. Sin embargo, unos años después, algunos de los actores y algunos tal comentaron que en realidad la versión original, la versión de Zack Snyder, en realidad estaba terminada en un 90%, que solo quedaban unos retoques por hacer. Entonces se formó un movimiento en Internet de gente pidiendo que sacaran el Snyder Cut, ¿no? Release the Snyder Cut. Tal. Y entonces en una respuesta sin precedentes por parte de una productora le dieron 40 millones de dólares adicionales para que terminara ese 10% y terminó sacando el Snyder Cut, que salió en HBO también, que dura como 4 horas y es como él originalmente eh, quería ver la película. Y eso nos ha dado una oportunidad, como no hemos tenido antes, que es poder comparar la versión de Snyder con la versión
progre de Whedon. Y si te pones a analizarla punto por punto, te das cuenta de cómo ese mensaje que yo te hablaba entra de forma subliminal. Parecen boberías, pero te voy a dar unos pocos ejemplos y para que también los que las hayan visto de nuestra audiencia y las, bueno, o se dirijan a verlas ahora, pero para que los que hayan visto las dos versiones se den cuenta de las diferencias. Mira, por ejemplo, en la versión de Joss Whedon, Flash es un joven con su super velocidad que vive de ocupa y utiliza su super velocidad para robar en tiendas y vive así de robar y tal. Es Claro. un delincuente juvenil. En la versión de Zack Snyder, no solo no vive de ocupa, no solo no usa sus superpoderes para robar en tiendas, sino que usa sus superpoderes para defender a los tenderos cuando están siendo robados. Mm, Y trabaja en trabajos precarios, no porque sea víctima de un capitalismo empobrecedor, sino mm. porque está intentando sufragarse los estudios para sacar de abogado, para sacar de la cárcel a su padre que está condenado por una por violencia machista falsamente. Él no había cometido el asesinato de su madre, sin embargo. Cónchale, Entonces, de ahí tremendo, te das cuenta todos los tremendo. las cosas que le quitaron al personaje porque no encajaba con La lo agenda, pues. políticamente correcto, exacto, con la agenda. Luego, Aquaman no se quiere unir a la Liga de la Justicia y Bruce Wayne busca la manera de hacerlo. Entonces, en la de Joss Whedon, bueno, en la de este, pues al tipo al final lo convence y tal, pues apelando al honor y a una serie de tal, y bueno, y que tiene que ayudar y no sé qué. En el otro, en la de Joss Whedon, en la Progress, no, los humanos se están cargando el planeta con el cambio climático y están pescando de más y tal, pero entonces tú tienes que ayudar, es decir, meten el rollo ahí del cambio climático y Guau. de todo esto, tal. Claro, tú te pones a comparar una con otra y flipas, ¿no? Luego, por ejemplo, también en la nueva bueno, en realidad es la original, pero bueno, en la versión de Zack Snyder, el malo, Steppenwolf, cuando llega a donde están ahí las Amazonas, a robarles la caja madre, como las Amazonas, ¿no? Como Wonder Woman, la familia de Wonder Woman, vamos a decirlo así, la del Ujú. pueblo de Wonder Woman. El tipo llega allí y nada, va por la caja madre y ya está, lucha con ellas luchan con él y al final él vence. Sin embargo, en la versión de Joss Whedon, el tipo llega allí y no solo lucha con ellas, sino dice que las va como, no lo dice así con estas palabras, pero es implícito que las va a violar y las va a hacer suyas y tal. Es decir, no solo es un conquistador de mundo, sino es un conquistador a la Sí, fuerza de mujeres. Es decir, es un macho heteropatriarcal, misógino y tal. total, Es decir, y así mil cosas más, ¿no? Pero mira cómo en 3 o 4 pinceladas eh, cambia enormemente una película con respecto a la otra, totalmente. pero una barbaridad. Y te están metiendo todos esos mensajes para, digamos, reprogramarte o mantenerte ahí reprogramado con esas ideas que son, digamos, útiles para sus intereses, ¿no? De esto que hablamos antes de siempre buscar la confrontación, alimentar el victimismo y demás. ¿Por qué? Porque la izquierda vive de eso. Es decir, la izquierda originalmente el marxismo siempre ha vivido de la dialéctica, es decir, del enfrentamiento. Tiene que haber un discurso de oprimido y opresor. Mm, Originalmente era el proletario y los dueños de los medios de producción, ¿no? Es decir, el trabajador y el empresario eran como esto original. Pero con el tiempo lo han ido perfeccionando y lo han ido ampliando. Y como ese ya no les vale tanto, pues ahora también tiene que ser el negro contra el blanco, el hombre contra la mujer, el heterosexual cisgénero sí. contra el resto de géneros posibles, etcétera, etcétera. Ahora verás que últimamente están entrando con el tema de la gordofobia. Ahora es la gente delgada tiene la culpa Ah, hombre, de que haya gente gorda y tal, ¿no? guau, Y tal, y es fruto del heteropatriarcado y del supremacismo blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos viven de alimentar estas divisiones. Entonces, si todas las películas que tú estás viendo, todos los noticiarios, todas las canciones, todo tal, lo que hacen es hablar de eso, de víctimas, de opresores, de oprimidos. Te ves la Liga de la Justicia de Joss Whedon y es o sea, están todos los temas fetiche de la izquierda y demás, pues eso evidentemente te piensas que es que eso funciona así, que eso es una cosa eh, eh, totalmente
extendidísima y Sí. preocupante al 100% y que te afecta enormemente en tu vida y tal, cuando en realidad pues es más bien fruto de una manipulación, fruto de un inflado artificial para que pienses en esos términos. Me encanta, me ha encantado todo el análisis y también es así como en un par de puntitos también replantearnos muchas cosas por dentro de nosotros, aprender también, descubrir, quienes nos escuchan están descubriendo que yo he visto aquí en Estados Unidos el sentido estético o artístico es muy marcado. Los tamaños, las dimensiones, los colores, todo. Tú quieres comprar, creo que ustedes les llaman zapatillas, unas zapatillas de un color son más caras de otro color y así sucesivamente porque todo se rige por unos criterios estéticos bastante marcados y no es la excepción en las películas. Veo, porque además aprendemos de ti que cómo decodificar ideas que están detrás de las actuaciones, de los guiones, que una película es un producto que viene de la cabeza de alguien y que persigue unos objetivos, signo de interrogación, pero que también empiezan a... También llego a pensar que cuando nos muestran tanto marxismo y tantas cosas, pienso que quedan al descubierto, pienso que la gente con con estas actuaciones también les quedará difícil contradecirse porque ya ves un patrón, entonces creo que Ujú, quedan pues, sinceramente al descubierto y que hemos mencionado bastantes veces el papel del emprendedor, del empresario. Este proyecto se llama Librepreneur precisamente porque quiero combinar, ofrecer, abrir un espacio de colaboración donde se hable de la libertad y del emprendimiento o sí, de la empresarialidad, porque veo que pues también seguramente lo has notado. Uno al principio cuando entra en contacto con estas ideas de la libertad, bueno, uno se siente pues un poquito mal, engañado, me ha pasado esto, no es posible, como yo no me di cuenta de esto, ta, 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 ta. Luego de que superas esa crisis, tú dices como que, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Porque sinceramente ujú, no me quiero quedar llorando toda mi vida. Entonces ahí también surge el rol de, bueno, conozco muchas madres solteras y he conocido pues, muchas veces y digo, claro, tengo que dar respuesta, no, llorar me quita un poquito el sentimiento, pero tengo ujú, que entrar en acción y el tema del emprendimiento pues es fundamental. Y de hecho, este año pienso de varios libros y de cosas que he practicado y que tal, pienso ofrecer muchas cosas para que quienes nos escuchan que tengan recursos para, ya hay mucho en internet, pero si me muero feliz porque di algo de esto. Y quería como todo esto nos plantea unas oportunidades, yo los veo así, veo muchas cosas, pero además veo la oportunidad para quienes quieran. Ahorita todo el mundo tiene un iPhone o un teléfono que graba fotos y tal, tiene una super máquina súper potente. Tenemos, bueno, hay demasiadas cosas y veo que nosotros, yo que soy músico, toco guitarra y tal, nosotros vamos a donde está el dinero, ¿no? Pero hay otra forma también, que es producir algo ujú. propio y ver dónde lo pongo. Porque muchas veces me dicen, mira, yo aquí tengo dinero para ti, pero tienes que vestirte así y decir Claro, estas cosas y cantar estas cosas. Ok, bueno, hay gente que toma ese camino, pero los emprendedores queremos abrir un camino propio, ujú. probablemente. Este, entonces, ¿qué nos puedes decir a personas que estamos un poquito relacionados con el mundo del arte? Yo no tanto, pero sí he pensado, digo, mi primer disco que yo haga, mm, Dios quiera que sí, pienso que las ideas se han perpetuado con las películas también, pero con las canciones. Todos nos sabemos Bueno, es cumpleaños que feliz, todos sí, nos sí. sabemos cumpleaños feliz, todos nos sabemos ta, Sí, ta, sí, ta. no, es poderosísima la herramienta y de hecho fíjate que en el de la música viene el concepto este de artista comprometido, que son estos Mm, típicos cantautores siempre comprometidos con un tipo de ideas, sí. concretamente. Se comprometen con unas en particular, ¿no? Pero siempre está tal, esta cosa, así música con mensaje, le dicen, ¿no? Sí, Tal o sí, crítica social, le dicen crítica sí, social. Y siempre es hacia el mismo lado, ¿no? Entonces, hombre, consejos, no sé si puedo dar, porque si lo supiera, pues ya lo habría hecho yo, pero yo lo que sí veo es que aquí hay que aplicar el lema del Mises Institute, que es la famosa esta frase en latín, que no me la sé en latín, pero que dice, no cedas ante el mal, combátelo con más astucia. mm, Entonces hay que ser astutos, porque el mensaje, cuando es muy descarado, el mensaje cuando es muy descarado, es un problema, porque
provoca la reacción contraria. Es decir, mm, de hecho, yo estoy encantado con estas películas que son super woke, como antes decías ujú, tú. Estoy encantado con ellas porque es que eso te causa rechazo. Es decir, es tan ujú, evidente que te están manipulando que no surte efecto. Es más, hace que te des cuenta del engaño. sí, Sin embargo, cuando el mensaje está más encubierto, es más civilino, es más... No me gusta en este caso no me gustaría emplear la palabra civilino, pero es más sutil, probablemente tenga mayor efecto. Entonces, yo creo que en este mundo artístico tan dominado por mm, el pensamiento de izquierda, no puedes entrar de golpe mm, diciendo cosas que se opongan directamente o tú oponiéndote de forma frontal, porque de hecho hemos visto cómo, por ejemplo, está este rapero que ahora no me acuerdo el nombre en inglés, que hace Tupac. canciones contra los woke y tal. No, no, no. No, no, ¿Cómo? Tupac fue años atrás, No, Tupac. no, no. Es un rapero relativamente joven. Que hace así canciones contra los woke y tal, que ha sido número uno en descargas y en tal, en Spotify, no sé qué. Sin embargo, lo quitaron de Spotify, Mm, lo cancelaron porque dice que es discurso de odio y no sé qué, ¿no? Es decir, si tú te posicionas de forma muy abierta, van a ir a por ti porque, claro, ven en peligro su terreno, ven en peligro su territorio porque eso lo tienen dominado. Entonces yo creo que hay que hacerlo con sutileza, es decir, es saber esconder el mensaje ujú, detrás de la historia y no anteponer el mensaje a la historia, porque eso es lo que le resta calidad. Es decir, es lo que tú tienes que hacer es, sea el campo que sea, ¿no? Yo pienso en películas o en series porque es lo que más o menos tal, pero son lo que te decía antes de White Lotus, es decir, yo no sé, además probablemente el creador sea progre, no sea su intención, no lo sé, pero es la forma de hacerlo, es decir, es que no parezca que es una crítica, pero que el pozo que te quede lo sea, te deje esa inquietud. sensación Sí, y te plante esa idea. muy ¿Me bien. explico? Es decir, no hacerlo de forma descarada, porque además, si antepones el mensaje a la historia, lo que te va a salir es un bodrio horrible, ¿no? Me explico. Sí, Pero si intentas no caer en esos tópicos e intentas transmitir el mensaje o que el pozo que quede del mensaje sea el que tú estás, por ejemplo, vamos a suponer eso, eh, esto, individualismo frente a colectivismo, superación personal frente a envidia, mirar al futuro frente a vivir en el rencor, ¿no? Me explico, es decir, ir a esos conceptos, ir a esos, digamos, sentimientos más primitivos o más viscerales y de ahí desarrollar y ver cuáles son los que te enfocan hacia la libertad y cuáles te separan de ella, ¿no? Entonces, me gusta, enfocarlo por ahí. Eso es lo me que gusta. yo aconsejaría si es que puedo dar algún consejo realmente. Claro que sí, que mucho, mucho, y que mucho podemos aprender de ti, Ignacio. Ahora, finalmente, hay una pregunta sorpresa que siempre hago porque quiero que el próximo entrevistado reciba una pregunta tuya y tú estás recibiendo una pregunta hoy de Adrián Fuentes. Además, lo Adrián conozco, Fuentes. es muy amigo O- mío. o- ok, ok. Mucha casualidad, mucha curiosidad. Sí. Fue la última entrevista que hice el año pasado y bueno, para quienes no sé si ya vieron el último episodio con Adrián Fuentes, bueno, Adrián Fuentes es fundador del Círculo Molinari o cofundador del Círculo Molinari y bueno, él te hace la siguiente pregunta. No sabíamos, nadie sabía que venías tú. Para mí esto es Ujú. una cosa milagrosa poder entrevistarte hoy. Y la pregunta es, ¿estás haciendo algo por alguien, por muy pequeño que sea, sin esperar algo a cambio? Sí, Si nos cuentas un poco. sí. Y esa es una de las cosas que antes tenía en la cabeza y no pude decir, así que la pregunta me viene al dedillo. Precisamente, si te fijas, la izquierda eh, busca que te distraigas en cambiar Mm, el mundo en general. Me refiero, es decir, y eso es imposible. Es, te está distrayendo tus esfuerzos que podrías utilizar para, como mínimo, cambiar tu mundo mm, interior, digamos, ¿no? Cambiarte a ti mismo. me encanta. Y en segundo lugar, cambiar el mundo de los que están a tu alrededor o poder Mm, ayudar a los que están a tu alrededor. No, sin embargo, ellos te distraen con el cambio climático,
hay que acabar con el heteropatriarcado, hay que acabar con el racismo, es decir, hay que acabar con la pobreza, es decir, son tareas inabarcables Ujú. que te drenan totalmente la energía, te, te, mm, mm, te frustran Sí. enormemente y evitan además que puedas utilizarlas, como te digo, para cambiarte a ti mismo o cambiar el mundo o cambiar de forma sustancial el mundo de alguien que está a tu alrededor o está cerca tuya, en tu comunidad, en tu familia, en tu grupo de amigos, etcétera, etcétera. Que eso sí va a tener repercusión. Pero claro, tú fíjate, el otro día, por ejemplo, vi una de estas entrevistas que hacen de los youtubers que salen a la calle y preguntan cosas a la gente, ¿no? Y tal. Y entonces le preguntaban a chicas si estaban de acuerdo, ¿no? Con el tema de la diferencia salarial en el mundo del deporte. En concreto, la pregunta era de la NBA y la WNBA femenina, ¿no? Y a todas les parecía súper injusto, que eso había que cambiarlo, que había que ponerle la misma paga, todo, no, todo el mensaje así. Y luego le preguntaba, ¿cuál es tu equipo de la WNBA favorito? Y no sabían mencionar ni uno solo. O ¿cuál es tu jugadora de la WNBA favorita? Bueno, si verdaderamente tú quisieras ayudar a que eso fuera así, a esa supuesta injusticia, a resolverla, tú lo que harías es abonarte a un equipo e ir todos los domingos ahí o todos los días de partido a verlo y gastarte tu dinero en ese equipo. ¿Me explico? Sí, Hacer, poner skin in the game, ¿no? Es decir, poner sí, tu dinero donde pones tus palabras. sí, Sin embargo, ellas lo que querían era eso, cambiarla. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, acabar con la pobreza, es mucho mejor es decir, lo cómodo es votar por el partido que supuestamente dice que va a acabar con la pobreza y que va a ayudar a los pobres y que va a dar paguitas y que va a dar bonos y que, me explico, lo verdaderamente eh, efectivo que puedes hacer es ayudar a alguien en tu comunidad, a lo mejor algo acercarte concreto. a alguien que esté haciendo cosas y que esté cerca de ti, o darle a un amigo o a una persona que sabes que está pasando dificultades para que pueda pasar ese bache o lo que sea. Es decir, y no tiene por qué ser necesariamente monetario. Hay veces que le puedes enseñar a hacer algo, le puedes, bueno, no sé, mil cosas que puedes hacer. Correcto. Pero, y bueno, no es que quiera, digamos, poner ejemplos individuales, pero sí, toda mi vida lo que he intentado es ayudar de esa manera, ayudar de forma efectiva a gente a mi alrededor y no dejarme distraer por grandes, por grandes causas, ¿verdad? Sí, Porque uno puede estar, digamos, comprometido con algo o puede sentir compromiso con algo, pero tener una opinión no es estar comprometido con algo, me total, explico. total. Tener una opinión, pues todos la podemos tener y tal, pero eso no significa nada, no se traduce en nada. Pues en lo que puedas, eso, ayudar de forma efectiva y además de forma que puedes controlar, seguir con ese ejemplo que ponía antes, ¿no? Si, imagínate que eh, tú te viene un amigo y te dice, mira, no sé, este mes estoy muy mal, necesito un poco de dinero porque me he quedado en paro, lo que sea, tal. Bueno, se lo prestas. Al mes siguiente, mira, no he encontrado nada y le vuelves a prestar. Pero si tú estás viendo que en vez de poner currículum, de buscar trabajo, de tal, está, Sí, pues no sé, todo el día en la casa, gastándoselo en, yo qué sé, en alcohol y en drogas, por poner un ejemplo, y lo que sea, pues tú un flaco favor le harías si le siguieras dando dinero. claro. Realmente lo que tendrías que hacer, oye, mira, tal, ¿no? Tienes como más control sobre eso que tú estás aportando. Sin embargo, si tú donas ese dinero, digamos, a una organización muy lejana a ti o aparentemente muy lejana para matar tu mala conciencia, ¿no? O Sí, votas a un partido que dice que va a hacer tal cosa, luego no tienes ningún control sobre eso. No puedes mm, corregir de ninguna manera ni influir en qué se están gastando ese dinero y demás. Entonces es una forma no solo más efectiva, sino que además tiene una forma de control y de fiscalización, vamos a decirlo así, o de auditoría mucho más
efectiva que eso, que ahí descargar tu mala conciencia, no sé, pagando tus impuestos o donando a no sé quién, ¿no? O Estoy votando de a no sé acuerdo. cuánto. Estoy de acuerdo. Bueno, y yo puedo decir como un fiel testigo que Ignacio, sin esperar nada a cambio, me ha aceptado esta entrevista, que mucho bien me ha hecho y que le ha hecho mucho bien a los que estén escuchando esto. Y bueno, te tocas dejarle una pregunta al próximo invitado, que no sé quién será, no tengo a nadie todavía en pauta para el próximo semana. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, lo de no pedir nada a cambio, esto es como el padrino, ¿no? Yo hoy te ayudo, yo vamos a ver, a lo mejor en un futuro requiero tu Claro, ayuda, José. claro que sí, claro que sí. Me falta solo acariciar al gato, solo me falta acariciar al Exacto. gato. Por cierto, lo tienes ahí atrás al padrino, ¿ah? Ah, sí, Ahí sí, arriba. sí. Ahí lo tengo, sí. Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta para el siguiente entrevistado? Pues me coge tan de sorpresa el hecho de tener que contestar la pregunta como el plantear una. Mm, si me das un minuto para pensarlo, esto luego lo editas, ¿no? ¿O no? ¿O esto Total, va sí, así? total, total. Esto vale oro. Un minuto de verte, por favor, chico, dale. No pasa nada. Toma tu tiempo. Mm, déjame pensar un momento, estoy buscando. Me gustaría preguntar, mm, ¿qué ha tenido que sacrificar para, para defender estas ideas? Bueno, no sé, antes que nada, ¿todos los invitados suelen ser de esta línea o es? La gran mayoría, la gran mayoría, Vale, la gran porque mayoría. claro, cuando digo estas ideas, a lo mejor esa persona habla de otra cosa y no tiene estas ideas, pero eso, ¿qué ha tenido que sacrificar para poder, digamos, vivir acorde a estas ideas? O si Sí. ha tenido que sacrificar algo para ello. O cuidar su libertad o defender su libertad Exacto, en última instancia. Ok, ok. exacto. Déjame anotarla ahora, ya va. Déjame escribir aquí en el chat. Me encanta la pregunta. Encantado. Dios mío, qué buena entrevista hemos tenido. Ignacio, me llevo de ti tanto, bueno, ya de que te he visto tantas veces por ahí en los videos y que hemos aprendido mucho y estoy muy agradecido contigo, cuenta conmigo lo que necesites y bueno, como ya sabes, este proyecto quiere ser un espacio de colaboración para combinar la idea de la empresarialidad con las ideas de la libertad para entrar en acción y y bueno, claro, si me pudieras en otro momento luego referir a alguien para entrevistarlo, quien tú quieras, quien tú creas, quien tenga la disposición o que le interese, porque vivimos con esto cierro por lo menos mi parte, que vivimos un mundo en el que exige de nosotros, sí, una transformación. Yo hago real estate, estoy trabajando los bienes raíces y aprendiéndolo mucho del lado de coaches que son muy buenos y dice mucho el tema de los hábitos, de la disciplina, bueno, de leer, de estudiar, de saber hablar con la gente, de saber escucharla, de organizar tus finanzas, de ver la oportunidad, de no, en fin, es una vida de exigencia, pero no solo eso, sino que el tema de la empresarialidad me gusta decir que es una aventura y que está llena de curiosidad, que me hace pensar qué vendrá más adelante, en qué me voy a llegar a transformar si sigo este buen camino, si se quiere y quiero que esto quede, de hecho, este proyecto nació, digo, si me muero hoy, me morí feliz porque hice algo. Lo que tú has dicho, que a Ujú, veces uno quiere como que drenarse, nos llenamos y dejar algo ujú. que, creo que por ahí tengo muy pocos suscriptores, pero hay unos 4 o 5 que son fieles, que están ahí, y digo, bueno, por ustedes estoy aquí y lo quiero mucho, lo que sea. Y bueno, ya quiero darte las gracias y bueno, palabras de cierre, querido Ignacio. Pues mira, antes decía, ¿no? De cómo nos distraemos en cambiar el mundo o nos distraen en pretender cambiar el mundo y es mucho más efectivo cambiar uno su mundo. Y al fin y al cabo, el empresario, el emprendedor, sin, sin pretenderlo, es decir, solo buscando cambiar tu mundo, es como poco a poco consigues cambiar el mundo. Porque si te fijas, son quienes van abriendo el camino.
bueno, yo diría que en todas las cosas. Son los que buscan la oportunidad, son los que buscan el ver cómo se puede hacer mejor algo, ver por dónde se puede competir con algo de forma que aporte valor a las personas. Y al final los grandes descubrimientos y los grandes avances no son resultado de una acción del gobierno. Puede haber algún caso, pero los recursos que se malgastan para llegar a eso son tremendos, mientras que, digamos, cada uno aportando su granito de arena de forma individual en mejorar su mundo, al final es como se consigue cambiar el mundo de todos los demás, ¿no? Es decir, nos ha cambiado más nuestra productividad, nuestra calidad de vida, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de hacer negocios, nuestra forma hasta de, yo qué sé, de conocer gente y demás, pues cualquier invento que haya hecho alguien empezando en un garaje o, o eso, puede ser más En- influyente una cuenta que empezó con 4 suscriptores y terminó con no sé cuántos que digamos, llega ahí con todo el dinero público del mundo y con todos los recursos disponibles del mundo, porque le falta esa filosofía realmente, ¿no? De querer hacer las cosas eh, primero por uno y luego por su entorno y luego ya llegará lo demás. Entonces me quedo un poco con esa idea, ¿no? Que como verdaderamente la manera útil de cambiar el mundo es cambiando primero tu mundo y dejándote de grandes aspiraciones que no llevan a ninguna parte. Qué alegría. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, te envío un gran abrazo. Estoy súper agradecido contigo. Lo que necesites, pues nuevamente estoy aquí a la orden. Esto ha sido Desiguales, donde demostramos nuestra desigualdad, que ahí es donde está la riqueza o nuestra riqueza, mucha riqueza en eso. Y bueno, este ha sido Ignacio García Medina para ustedes, con ustedes José Belandia, soy librepreneur y así podemos decodificar las películas en clave de libertad. Hasta luego. Cuídate, Ignacio. Adiós, muchas Un abrazo gracias. grande. Otro para ti.